Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Te imaginas recibir una propuesta de matrimonio de alguien con quien compartiste una historia intensa y rechazarla en frío? Eso es lo que acaba de ocurrir entre el Sinsangu y Bar Arduk. Y lo que ella dijo al respecto dejó a todos en silencio. Todo comenzó con un encuentro inesperado. Según fuentes cercanas, Bar Arduk había planeado en secreto una cena privada para el Sin, en una casa rústica alejada del bullicio de Estambul. Velas, flores, un menú elaborado por un chef exclusivo y música suave de fondo. Todo apuntaba a una velada romántica y significativa. En medio de la noche, Bar se levantó, sacó una pequeña caja de terciopelo y, sin rodeos, le dijo: Belsin, he cometido errores, pero sé lo que quiero ahora. Cásate conmigo. Comenta. ¿Tú habrías aceptado una propuesta de alguien que te marcó tanto en el pasado? El silencio fue inmediato. Elsin lo miró con los ojos humedecidos, pero sin perder la compostura. Luego de unos segundos eternos, respondió con una voz firme pero dolida. Bar, no puedo. No después de todo. No puedo volver a ese capítulo, ya no soy la misma. Personas cercanas a la actriz aseguran que Elsin había estado reflexionando durante semanas. Aunque nunca negó que había sentimientos que no se apagaron por completo, también había heridas que no sanaron. El amor no siempre es suficiente. A veces, se necesita paz, estabilidad y seguridad emocional, habría comentado a una amiga cercana días antes del encuentro. Lo sorprendente es que Bar, según testigos, no se retiró molesto. Al contrario, aceptó la decisión con serenidad, pero con una tristeza que no pudo ocultar. Solo quería una última oportunidad. Pero si no es el momento, la respetaré, habría dicho al cerrar la puerta esa noche. Pero, ¿qué llevó a Bar a tomar una decisión tan arriesgada? Al parecer, según allegados a su entorno, el actor ha estado haciendo un proceso de introspección profundo. Se dio cuenta de que no encontraba sentido a sus logros sin ella, afirmó una fuente anónima del set de su última producción. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos aplauden el valor de Bar por luchar por lo que quiere, mientras otros señalan que el Sin hizo bien en proteger su paz. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Sin hizo lo correcto al rechazar la propuesta o debería haberle dado otra oportunidad al amor? Lo que pocos sabían es que, días antes de esa propuesta, Bar había cancelado varios compromisos laborales. Su entorno profesional lo notó distraído, menos enfocado y visiblemente nostálgico. Ya no sonreía igual en los descansos del rodaje, confesó una asistente de dirección. Todo apuntaba a que algo dentro de él lo empujaba a cerrar un ciclo abierto, uno que Elsin representaba por completo. Una amiga íntima de la actriz reveló que ella recibió con nerviosismo la invitación a esa cena. Sabía que algo importante iba a pasar. Él no es de organizar cosas así sin un motivo fuerte, comentó. A pesar de la tensión, Elsin acudió. No por esperanza, sino por respeto al pasado que compartieron. Durante la cena, según la misma fuente, la conversación fue serena, madura, incluso cargada de cariño. Rememoraron momentos del pasado, bromearon sobre situaciones que solo ellos entendían, y por un instante, la complicidad pareció intacta. Pero en el fondo, ambos sabían que algo se había quebrado hacía tiempo y que no todo lo bonito basta para repararlo. Verlo arrodillado frente a mí fue como una película que ya había visto, pero cuyo final conocía demasiado bien, habría dicho Elsin después a una amiga cercana. Tras la propuesta y su negativa, Elsin pasó varios días alejada del foco público.
No realizó publicaciones, ni asistió a eventos. El silencio fue su manera de procesar la emoción contenida. Por su parte, Barr retomó sus actividades con discreción, sin dar declaraciones. Sin embargo, sus seguidores notaron que comenzó a publicar frases introspectivas en sus redes. A veces el amor más grande es dejar ir, escribió una noche en su historia, sin dar más contexto. Esta frase encendió las redes. Algunos fans interpretaron que era una despedida definitiva, otros creen que fue una forma de presionar emocionalmente a Elsin. La división entre los seguidores no se hizo esperar. ¿Romántico desesperado o manipulador emocional? Las opiniones están encendidas. En un giro inesperado, uno de los compañeros de rodaje de Barr confesó en una entrevista que el actor planeaba mudarse a otro país durante unos meses. Dijo que necesitaba respirar lejos, redefinirse como hombre y como artista. Que Elsin fue su verdad más profunda, pero que ya no podía quedarse esperando una puerta que no se iba a abrir, comentó el colega. Por su parte, Elsin reapareció en un evento benéfico días después, luciendo radiante pero reservada. En un breve contacto con la prensa, una periodista le preguntó sin rodeos, ¿te arrepientes de haber dicho que no? La actriz sonrió con serenidad y respondió: no me arrepiento de proteger mi paz. Aprendí que amar también es aprender a soltar. Esa frase se volvió viral. Muchos la convirtieron en lema de superación personal. Influencers la citaron, psicólogos la analizaron y miles la compartieron como ejemplo de amor propio. Pero también generó críticas. No hay espacio para el perdón, cuestionaron algunos. ¿Estamos normalizando dejar ir cuando podríamos reconstruir?, preguntaban otros. Mientras tanto, fuentes no confirmadas aseguran que Barr se fue de Estambul sin despedirse de muchos. Solo dejó una carta a su equipo: gracias por acompañarme en esta etapa. Me voy con el corazón pesado, pero sabiendo que intenté lo que mi alma me pedía. El destino de esta historia parece haber tomado un rumbo definitivo. Sin embargo, como en toda historia de amor verdadero, siempre queda una puerta entreabierta. Porque cuando dos personas han compartido una historia tan intensa, ni la distancia ni el tiempo pueden borrar del todo lo vivido. ¿Será esta una despedida real o solo una pausa antes de un reencuentro inesperado? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que aún existe una segunda oportunidad para Elsin y Barr o es momento de mirar hacia adelante? No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y compartir este video si también crees que el amor propio es igual de importante que el amor romántico. Hasta el próximo capítulo de esta historia que aún no ha dicho su última palabra.